Jesucristo, roca eterna. Deuteronomio capítulo 27, versículos del 11 al 13, nos dice la palabra de Dios así. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Amén. En conjunto, los capítulos 25 al 27 de Deuteronomio funcionan como el cierre del cuerpo legal de la alianza y el inicio de una ratificación formal. Amén. Deuteronomio capítulo 25, justicia social y preservación de la identidad. Este bloque se enfoca en la ética social y comercial. Establece límites a los castigos para preservar la dignidad del individuo, protege la continuidad de la familia, ley del levirato, y exige honestidad absoluta en los negocios, pesas y medidas justas. El mensaje central es que la santidad de una nación se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables y por la integridad de sus transacciones diarias. Se presenta una serie de leyes diversas que, aunque parecen inconexas, comparten el hilo conductor de la dignidad humana y la equidad. Límites al castigo corporal, versículos del 1 al 3. La ley permitía los azotes, pero los limitaba estrictamente a 40. El propósito era evitar que el castigo se convirtiera en una degradación pública del hermano, según el versículo 3, preservando su valor intrínseco incluso en la disciplina. Compasión hacia la creación, versículo 4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Esta norma enseña que quien trabaja tiene derecho a participar del fruto de su labor. Un principio de justicia económica que el Nuevo Testamento aplica más tarde a los ministros en 1 Corintios capítulo 9, versículo 9. La ley del levirato, versículos del 5 al 10, establecía que si un hombre moría sin hijos, su hermano debía casarse con la viuda. El objetivo era doble: asegurar la subsistencia de la mujer y evitar que el nombre y la propiedad de una familia desaparecieran de Israel. Honradez en el comercio, versículos del 13 al 16. Dios exige pesa exacta y justa. La corrupción en la medida de peso no solo es un fraude económico, sino una abominación ante Dios, pues socava la confianza comunitaria. El juicio contra Amalek, versículos 17 al 19. Se ordena recordar la crueldad de los amalecitas, quienes atacaron a los más débiles de la retaguardia de Israel en el desierto. Representa el juicio divino contra quienes oprimen a los vulnerables sin temor de Dios. Deuteronomio capítulo 26. La liturgia de la gratitud y el diezmo. Aquí el enfoque cambia de lo civil a lo litúrgico. Se describe la ceremonia de las primicias, donde el israelita debe recitar su historia de liberación de la esclavitud en Egipto a la abundancia en la tierra prometida, al entregar sus ofrendas. Este capítulo subraya que la obediencia no es solo cumplir reglas, sino responder con generosidad y memoria agradecida a la bondad de Dios. Se cierra el gran código legal, los capítulos del 12 al 26, con una nota de adoración y compromiso personal con el Padre Celestial. La confesión de fe de las primicias, versículos del 1 al 11. Al entrar en la tierra, el israelita debía presentar los primeros frutos. No era un simple acto administrativo, sino una recitación histórica. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, según el versículo 5. Es el reconocimiento de que la tierra es un regalo, no un logro propio. El diezmo del tercer año, versículos 12 al 15. Cada 3 años el diezmo se destinaba específicamente al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. El adorador debía declarar ante Dios que no había retenido nada, vinculando la piedad espiritual con la generosidad social. El pueblo del tesoro especial, versículos 16 al 19. Se describe la relación entre Dios e Israel con una declaración mutua. Israel declara que
Jehová es su Dios y que Jehová declara que Israel es su especial tesoro, llamado a ser santo y superior en honor a todas las naciones. Alabado sea el Señor. Amén. Deuteronomio capítulo 27. El altar en el monte Ebal y las maldiciones. Representan la preparación para la entrada a Canaán. Moisés ordena que al cruzar el Jordán, las leyes se escriban en grandes piedras monumentales para que sean visibles para todos. Se establece la solemne ceremonia en los montes Gerizim y Ebal, donde el pueblo debe aceptar formalmente las consecuencias de sus actos, bendiciones y maldiciones, reafirmando que su éxito en la nueva tierra depende enteramente de su fidelidad al pacto con Dios. Amén. Comienza la sección de la ratificación de la alianza. Moisés instruye al pueblo sobre lo que deben hacer una vez que crucen el Jordán. El monumento de la ley, versículos del 1 al 8. Debían levantar grandes piedras, revocarlas con cal y escribir en ella todas las palabras de esta ley de forma clara. La ley debía ser pública y visible para todos, no un secreto de sacerdotes. El altar de piedras toscas. Versículos del 5 al 7. Se ordena construir un altar de piedras enteras sin usar herramientas de hierro. Esto enfatiza que el culto a Dios no debe ser contaminado por la obra o el artificio humano. El sacrificio y la comunión son el centro. Amén. La ceremonia en Gerizim y Ebal, versículos del 11 al 13. Se dividen las 12 tribus en 2 montes, 6 en Gerizim para bendecir y 6 en Ebal para maldecir. Esto visualiza geográficamente la dualidad de la alianza. Obediencia es vida, desobediencia es muerte. Alabado sea el Señor. Las 12 maldiciones, versículos del 14 al 26. Los levitas proclamaban 12 sentencias contra pecados específicos: idolatría, deshonra a los padres, injusticias con el ciego, perversión sexual, etc. Cada una terminaba con el amén del pueblo, aceptando la jurisdicción de la ley moral de Dios sobre sus vidas, tanto privadas como públicas. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Concluimos. Estos 3 capítulos marcan una transición fundamental desde las leyes civiles y sociales que rigen la vida cotidiana, capítulo 25, pasando por la liturgia de la gratitud en el capítulo 26, hasta solemnes ceremonias de ratificación de alianza en la tierra prometida, capítulo 27. Amén. Alabado sea Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que en estos capítulos nos revela tu deseo de justicia, integridad y un corazón profundamente agradecido. Gracias porque nos enseñas que la verdadera espiritualidad se manifiesta en la honestidad de nuestro trato diario y en la memoria de tu fidelidad. Te pedimos que estas leyes no sean solo letras en una página, sino principios grabados en nuestros corazones. Danos la sabiduría para caminar en obediencia, no por temor, sino por el amor de que sabemos que somos tu especial tesoro. Que nuestra vida sea un altar de gratitud por la tierra que nos has permitido habitar y por las promesas que cumples cada día. Bendice nuestro estudio y permite que lo aprendido transforme nuestra manera de vivir en comunidad. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.